La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. A los seguidores del programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar con nuestros invitados un tema vinculado con la crisis que permanece en el país y los problemas de gobernabilidad en medio de un proceso electoral en marcha, la crisis eléctrica, los apagones, el calentamiento de las calles por anuncio de diversas organizaciones políticas y sociales, incluso candidatos a la presidencia de la República. Si a esto sumamos la situación de la vicepresidenta de la República que ha retornado ya al Ecuador, situación compleja y difícil que no genera, por un lado, seguridad, confianza y que dificulta al país en medio de esta serie de problemas. Quiero dar la bienvenida para analizar el tema al doctor Luis Verde Soto, analista, politólogo y consultor internacional, a la doctora Saudia Leboyer, analista y académica, y al doctor Jaime Costales, académico en psicología social y política. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Luis Verde Soto, ¿cómo enfrentar estos momentos en el país cuando seguimos con una debilidad institucional y los problemas de gobernabilidad en medio de la situación que vive el Ecuador? Buen día. Mira, creo que es difícil dar una solución. Creo que la coyuntura ha ido perfilando una serie de enfrentamientos entre los extremos que difícilmente pueden dar lugar a la construcción de una visión más colectiva, pero hay que buscarla. Yo creo que el primer elemento que también debemos es tratar de desistir de hacer reformas institucionales en este momento, porque las reformas requieren de periodos largos de asentamiento. Evidentemente el mayor llamado es un llamado a la sensatez, a la serenidad, es un llamado a la construcción de elementos compartidos, es un llamado a la dejar de entender a la política y entender al enfrentamiento en este rato como una partida de vaqueros, que quien encuentras tu enemigo en la calle, le disparas, lo matas y produces efectos inesperados en el sistema político, como ellos puede ser el crecimiento justamente de tu antagonista. Creo que lo más importante que puede darse como construcción positiva de intervención política en este rato es, yo creo que este conjunto de esta franja enorme de ecuatorianos que no están sujetos a la polarización política pueda entrar dentro de las disyuntivas electorales que provoca el país con sensatez, con visiones programáticas, con visiones de lograr nuevos equilibrios políticos. Y estos equilibrios políticos tienen que darse dentro de una agenda sumamente compleja, una agenda que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con un modelo de desarrollo, con la reinserción internacional de Ecuador, que tiene que ver con el hambre y que tiene que ver con la marginalidad. Tenemos que entrar con una modalidad más ecuánime de condicionar a quienes puedan estar en la cabecera de la carrera electoral y que puedan entenderse de que la democracia tiene que resolverse con inclusión de todos, tiene que resolverse con escuchar a todos y no en una democracia excluyente y peor aún, en una democracia donde los ricos mandan. Doctor Luis Verde Soto, si sumamos a estos problemas de coyuntura que vive el Ecuador, la corrupción, usted precisamente dirigió una secretaría anticorrupción, pero vemos que ha seguido en ebullición, muy difícil desde una visión institucional corregir, y por otro, el conflicto armado interno, el narcotráfico, los grupos delincuenciales organizados, la narcopolítica a la que se ha vinculado incluso en procesos judiciales emblemáticos que están a punto de ser sentenciados.
Yo creo que el tema de la corrupción es un tema transversal. No es que a veces la corrupción emerge como el primer problema y a veces emerge como el tercero. La corrupción está metida en la mente de los electores y en la mente de los ciudadanos, como en la práctica misma de la política pública y de las relaciones sociales. La corrupción está metida transversalmente. Entonces, la actividad fundamental en torno a la corrupción es una actividad que debe ser preventiva, es decir, es tratar de evitar que ocurra el acto corrupto y una vez que ocurre el acto corrupto, no entender que la corrección de esa corrupción corresponde a una pesca de salmones gordos. Hay que hacerlo, hay que dar fuertes señales de que la justicia no favorece la inmunidad, pero aquello no controla la corrupción. Lo que controla la corrupción es ciertamente una reforma institucional profunda, una política estatal permanente sobre la corrupción, una cohesión de los ecuatorianos en un pacto anticorrupción, una forma de brusco detente de todo el tema de los acuerdos y los equilibrios corruptos que en el país, una vez que se los afecta, vuelven a recrearse. Y en este caso estamos asistiendo a la recreación de nuevos equilibrios corruptos. Yo creo que el país tiene que estar atento y los candidatos y los agentes políticos tienen que estar atentos a cómo romper estos nuevos equilibrios corruptos que se han dado en el país, porque asistimos ciertamente la denuncia reciente que sobre lavado de activos y la empresa pública, que estuvo presente en el informe que yo hice hace un año y medio, claramente muestra una vez más de que no solamente los actores del lado empresarial que ofertan servicios y bienes al Estado clásico, sino que aparece un nuevo segmento en el país capaz de ofrecer esos mismos servicios y bienes y profundamente con interlocución profunda con una parte del aparato estatal que hace relación y responde a esa demanda corrupta. Es decir, en el fondo estamos enfrentados frente también a otros actores sociales que hacen un eco diferente a la corrupción, nuevos caminos y rutas de la corrupción. Bienvenida la doctora Saudia Leboyer, analista y académica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctora Leboyer, ¿cómo enfrentar este momento en medio de un proceso electoral, crisis institucional, la crisis eléctrica, el calentamiento de las calles, como se ha anunciado, en medio de la debilidad institucional? Buen día. Buen día, saludos a Luis, al doctor Costales también y a usted. A ver, enfrentarlo voy a coincidir con el doctor Verde Soto en el sentido de que lo que hay que hacer es un llamado a la calma. No creo que saquemos mucho de poner a la gente o que la gente salga a protestar por una situación grave, muy mala, que es esto de no tener energía eléctrica, de no poder trabajar, de no poder desarrollar normalmente las actividades. Pero en el fondo eso no va a resolver ninguno de los problemas, porque los problemas ya están insertados en el sistema. Lo que hemos hecho una vez más es desperdiciar las oportunidades que la misma golpeada democracia que tenemos, con la debilidad institucional que tenemos, nos ha dado, hemos generado a partir de la muerte cruzada, que era una oportunidad para ir generando una alternativa real. Eso no se lo hizo. El mismo presidente anunció desde el principio que se iba a él a campaña, que finalmente él quería la reelección, y obviamente tenemos todo el otro contrapeso político. Entonces, ¿qué hacer ahorita? Ahorita yo creo que lo más importante es tratar de mantener un poco la cordura, que es muy difícil, muy complejo. No se puede decir no a la protesta, pero sí hay cómo hacer un llamado a que no podemos seguir dejando pasar oportunidades de dialogar para construir una alternativa real al país, por lo menos para tratar de hacerle frente al problema más grave que yo creo que en este momento está vinculado con la parte económica, es decir, la pobreza, y con el tema de seguridad. Porque en el tema de seguridad estamos atravesados, como todos sabemos, por los grupos delincuenciales que el gobierno determinó que eran 22, y eso es una realidad con la cual vamos a vivir muchos años, que tiene mucha penetración en el aparato político. Solamente recordemos que en las últimas seccionales se denunciaron, creo que fue una cosa de 40 candidatos
¿Qué pasó con eso? No sé, yo personalmente no sé si alguien sepa en realidad qué fue lo que ocurrió. Entonces, yo sí creo que mucho está en cuál va a ser el comportamiento en este momento para pasar nuevamente un bache gigante y llegar a un proceso electoral donde no creo que vaya a haber mayores sorpresas. Creo que va a mantenerse la línea que estaba prevista desde hace varios meses y tratar de seguir haciendo país con todas las dificultades cada vez mayores que tiene el Ecuador. Doctor Leveller, si bien su llamada a la calma, a la cordura es pertinente en medio de problemas que vive el Ecuador, sin embargo hay agendas políticas que buscan o llegar al poder o volver al poder sin perjuicio de lo que suceda en el Ecuador. Y esos sectores se han identificado también con la búsqueda de impunidad. ¿Cómo enfrentar eso? Es que la impunidad siempre va a ser un tema que no hay que dejarlo pasar. De alguna manera se ha mantenido una línea con muchos, digamos, con muchos riesgos, con muchos vaivenes, con muchas a punto de caer para que la impunidad reine, pero se ha contenido. Ese juego vamos a tener que seguir manteniéndolo, porque no queda otra alternativa. Tampoco la gente que está en la política, el gobierno en sí, ha hecho ningún movimiento adicional que permita terminar con aquello. Entonces, es un país donde está todo apenas medio haciéndose, ni siquiera a medio camino, sino que está empezando a hacerse un montón de cosas. Entonces, sí, hay agendas que ya las sabemos que son agendas de impunidad, pero las agendas de impunidad, lo único que se puede hacer es seguir conteniéndolas de alguna manera como se ha mantenido y se ha contenido, y lo que hay que hacer es exigir que si regresan, que la justicia actúe. Y ahí hay también que ver las maneras de la activación de la ciudadanía, que ahora poco o nada le importa la política porque tiene otras prioridades, una de ellas la economía, la otra la seguridad, para que no se establezca esto. Y recordemos que también tienen una buena parte del país cooptado, ¿no? Eso no lo podemos negar, pero yo sí creo que lo que queda de institucionalidad debe trabajar para mantener ciertos frentes estables y que no caigan estas agendas de impunidad como el accionar político inmediato. Eso yo creo que es el mayor riesgo que hay que estar pendientes y contenerlo. Bienvenido al doctor Jaime Costales, académico, profesor en la Universidad San Francisco de Quito, doctor en Psicología Social y Política. Doctor Costales, ¿cómo enfrentar este momento en medio de esta debilidad, proceso electoral en marcha, anuncios de calentamiento en las calles? Es decir, en lugar de buscar soluciones en medio de los apagones, lo que se busca quizás es un caos, una desestabilización. Muy buen día. Buenos días, un abrazo a todos. Es verdad que la gravedad de la situación por los apagones nos afecta poderosamente. Sin embargo, hay un apagón más grave que el de la energía eléctrica y es el apagón de la conciencia colectiva. Ese nubilamiento de gran parte de la población que puede incurrir en repetir el ciclo perverso del pasado que hemos vivido trágicamente. Entonces, tenemos que apelar en una línea de no violencia a comprender la gravedad de la situación y evitar que se caotice más el país, porque solamente eso daría espacio a los intentos de impunidad. Por lo tanto, hay que entender que en vez de una protesta violenta como la del 2019 o del 2022, de esos grupos que destrozaron Quito y otras ciudades, tenemos un arma poderosa pero pacífica, que es el voto. Y entonces estamos muy cerca de una nueva elección y es importante que la ciudadanía salga de ese eclipse de la conciencia colectiva, de ese enceguecimiento colectivo de gente que dice mejor estábamos en el correísmo, lo cual es extremadamente grave, ¿no? Y porque eso podría producir el fenómeno que yo llamo el carrusel inconcluso, mi estimado Miguel, es decir, repetir los mismos errores trágicos dando espacio a ese grupo que está vinculado con la narcopolítica y que ha sido simpatizante silencioso en cuanto a que no ha cuestionado a gobiernos terribles y genocidas como el de Venezuela o el de Nicaragua. Entonces, en la elección tenemos un arma poderosa para rechazar radicalmente, frontalmente, para que ese grupo, la Revolución Ciudadana, nunca más vuelva al poder y se vaya extinguiendo paulatinamente, como pasó con el bucaramismo, con el gutierrismo, etc. Pero es por eso importante que hagamos
un esfuerzo colectivo de despertar a la multitud, de despertar a la gente y decir que podemos hacer una acción decente, valiente, honesta de defensa, autodefensa de nosotros mismos, de la familia, del país y de la democracia, porque permitir el retorno del correísmo sería la mayor tragedia, sería un acto de traición a la patria colectivo que haría muchísimo daño, ¿no? Ventajosamente, Miguel, escuchaba que la Corte Constitucional ha negado la posibilidad de revisión o de regresión del proceso judicial del caso Sobornos. Por lo tanto, eso queda más en firme y eso da esperanza que bloquee los intentos de retorno de esos grupos maliciosos. Pero tenemos que buscar una alternativa electoral más ecuánime, más centrada, que no solamente vea el lucro o que no solamente busque la impunidad de sus dirigentes corruptos, sino que en realidad le interese la reconstitución de una democracia más evolucionada, con resultados efectivos para atender las inmensas necesidades que la pobreza y la situación crítica de la energía le tienen al país. Pero en el fondo, Miguel, es un cambio de la conciencia colectiva y ese es mi desesperado llamado desde hace décadas. Si no se cambia la conciencia colectiva, repetimos perversamente ese error de escoger sin ton ni son y pensar que un autoritario puede ser el camino de solución. Doctor Jaime Costales, ¿y cómo lograr ese cambio en la conciencia colectiva a fin de que entienda el momento, a fin de que razone el voto y no sigan, algunos al menos, obnubilados y persistiendo en esas ideas? Se necesita una pedagogía sencilla que llegue al poblador común y corriente. Cuando nos dicen mejor estábamos con Correa. Pero veamos, esa plataforma aplanada en el Aromo, que se supone iba a ser un gran evento, ¿no es cierto?, para producir petróleo y demás, para refinar petróleo, la famosa refinería que solo quedó en terreno aplanado. Costó, entiendo, Miguel, más de $1.200 millones. Usted me precisará si la cifra no es exacta. Eso significaría que esa inversión pudo habernos salvado de la crisis energética actual. Entonces hay que retornar a hacerle recordar a la gente, recuperar la memoria del daño inmenso que nos hicieron durante la década perdida del correísmo y por supuesto las fallas de los gobiernos subsiguientes hasta el contemporáneo. Hay que decirle a la gente que cuando dice robó pero hace obra, eso es un harakiri, es un atentado contra uno mismo, contra los hijos, contra los nietos, contra la familia, porque permitir que el que roba siga en el poder es un acto criminal contra uno mismo y contra la democracia. Eso hay que hacerle entender delicadamente. Y que cuando roban no es que le roban en el aire a cualquiera, sino que le quitan el dinero del bolsillo al ciudadano común para poder atender sus necesidades básicas. Entonces hay que, con esa pedagogía delicada, afectuosa, pero esperanzada, enfocarnos más en que sí tenemos capacidades de construir una democracia más libre, más auténtica y más eficaz, y que no necesitamos volver a caudillos del pasado que tanto daño le hacen al país y que no les importa incluso atacarle al país públicamente de manera internacional. Así que es una pedagogía persistente que tenemos que ir con delicadeza, con alegría, con entusiasmo y también a la vez anunciar y despertar al país que el camino que propone Isa de la violencia insurreccional es primero caduco, es absurdo y es psicológicamente patológico porque solo produce la ruptura de la estructura social y nos hace mucho más daño. Entonces hay que buscar una alternativa mucho más estable, mucho más sensata y psicológicamente sana en las elecciones del 9 de febrero. Doctor de Soto, como han señalado tanto la doctora Saudia Leboyer cuanto Jaime Costales, cómo lograr la cordura, la calma, evitar lo que tanto daño ha hecho al país. Recordemos esas páginas aciagas como octubre de 2019, junio de 2022, que no construye sino que destruye. Cómo lograr crear esa conciencia colectiva que razone y que contribuya cívicamente, por ejemplo, en un proceso electoral y no se sigan sometidos a los caudillos. Mira, yo creo que el salir del sometimiento caudillista en Ecuador es una tarea de largo plazo. Ecuador ha sido un país de caudillos. Hemos tenido caudillos desde el inicio de la República, García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, no es verdad. La construcción de una alternativa
y representatividad política diferente no es un problema de corto plazo, ¿no es verdad? La construcción de nuevas expresiones no es un problema de corto plazo. En el corto plazo lo que hay que buscar son salidas que tienen que ver con los actores reales de la coyuntura moviéndose, ¿no es verdad? Y claro, el primer elemento obvio es de que si hay una amenaza a la estabilidad democrática, hay formas legítimas de contener las amenazas a la estabilidad democrática, y eso es responsabilidad de todos, no solo el asumirlo, sino el mirarlas y ejecutarlas, ¿no es cierto? No se debe reprimir la expresión, ni la participación, ni la movilización social. Recordemos que la movilización social en Ecuador frente a las elecciones siempre ha tenido un techo, llega muy rápidamente, sube muy fuertemente y luego se detiene. Frente al hecho electoral, ¿no es cierto? Eso ha sido una tradición, si uno mira las elecciones diversas que ha tenido el Ecuador. Yo espero que esta vez lo que ocurre sea también este calentamiento vaya hacia una expresión alta de poder en la calle, y que se detenga allí y tenga curso la expresión institucional del voto ciudadano. Pero si hay expresiones de desequilibrio o hay pretensiones de desequilibrio democrático, la democracia y el Estado cuentan con los elementos para poder detener, contener y destruir esas formas. Evidentemente tenemos al otro costado otros interesados en el desorden, ¿no es verdad?, en interrumpir los procedimientos democráticos. Unos interesados en generar caos, pero no es el caos que tiene que ver con la mera destrucción que a veces se ha planteado, como el caso de Quito. Se trata de buscar un caos de desarme de toda la institucionalidad para poder tener una salida de rehacer una nueva constitución, lograr una constituyente y lograr nuevos equilibrios que permitan, ¿no es verdad?, gestar formas de impunidad. Claro, ¿qué ganan con eso los ecuatorianos cuando lo que buscan es establecer o perseverar en modelos que no han solucionado los problemas del país? A ver, yo creo que cuando los pactos sociales se debilitan, es preciso recrear los pactos sociales, pero los pactos sociales no necesariamente tienen una sola vía que sería una constituyente. Existen otras formas de recrear los pactos sociales en medio de otras estrategias. Creo que es el primer elemento que tenemos que tener presente. Y luego en Ecuador tenemos dos necesidades de acuerdos, ¿no es verdad? Hay necesidad de un nuevo acuerdo estatal, que es un acuerdo de dimensiones y funciones del Estado, y hay también la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Es decir, el pacto fiscal ecuatoriano se debilitó. El pacto fiscal ecuatoriano estuvo basado en la caja fiscal y la distribución del excedente petrolero con el cual se transitó la democracia. Ese pacto se ha debilitado. Ese ya no existe. Y este es pues fuente de un nuevo acuerdo entre los actores fundamentales del Ecuador. En ese pacto fiscal tiene que entrar evidentemente el tema del IES, que maneja el 21% de todos los salarios de todos los ecuatorianos. Tiene que entrar todas las nuevas formas de renta que el Estado ecuatoriano reciba, como las formas impositivas. Sí, tenemos que recrear lentamente todo esto, y para eso necesitamos no la concentración del poder político como se proclama en alguna de las candidaturas, no esta forma recubierta de dictadura para poder ejercer control y dominio de todos los actores democráticos. Se necesita construir consensos con todos los actores democráticos, habiéndose aceptado un acto de confianza de que no habrá traición sobre los principios democráticos. Entonces estamos obligados, y debemos obligar a todos los actores políticos que se reentiendan los cauces de una política sana, que no es ni la de un enfrentamiento entre ricos en la calle a pistoletazos a ver quién termina de mejor modo, ni tampoco es un enfrentamiento de profundización de la exclusión social, profundización de la desintegración social, de profundización de la falta de diálogo social, y que se pretenda levantar las necesidades más inmediatas del hambre popular contra el funcionamiento democrático. Es un momento de sensatez. El rol de los sectores medios es importantísimo en este caso. Es importantísimo el rol que tiene que tener los sectores no representados. La sierra ecuatoriana no está siendo representada en este momento en el sistema político. Es necesario que los sectores emergentes contengan. Sectores emergentes, me refiero a sectores emergentes de la economía emprendedora, etcétera, comprendan que su existencia depende de lograr contener a la economía del narcotráfico, lograr contener a la economía de la corrupción
y lograr otra vez tener un país que pueda pararse en sus propios pies sanos, que pueda mirar con sentido de destino, del destino que tenemos por delante los ecuatorianos. Doctor Verdesoto, ¿y por qué no se puede llegar a consensos alrededor de temas, problemas comunes? O sea, hablamos hoy la crisis eléctrica, ¿por qué no los políticos, las élites no proponen soluciones para cambiar esta matriz energética y contar con una equilibrio, como lo hizo Colombia hace más de 30 años? El tema de la seguridad, el tema del conflicto armado que vivimos, educación, salud, seguridad social. ¿Por qué no hay cómo sensatamente llegar a esos consensos y acuerdos? La debilidad institucional de Ecuador está muy ligada a un factor básico que tiene la antigüedad de la democracia, que es la desconfianza. Los ecuatorianos somos profundamente desconfiados unos de otros. Esto lo advertimos hace más de 20 años con las primeras encuestas que hizo USAID y que hizo la Universidad de Vanderbilt, ¿no es cierto?, en que se localiza a Ecuador y a Bolivia como los países de mayor nivel de la desconfianza entre pares y la desconfianza entre clases, ¿no es cierto? La desconfianza territorial. Esta desconfianza profunda de regiones, de clases, de sujetos ciudadanos, es la que ha llevado a tener una debilidad institucional tan grande y es la que no te permite construir estos acuerdos. El acuerdo no viene de la brillantez de una propuesta, viene de la disposición a la cual tienen los actores para llegar a un acuerdo. Los actores sociales, cada uno tiene esa disponibilidad institucional para hacer acuerdos. Y esta disponibilidad, a veces en muchos países se ha comprobado que viene cuando países llegan al borde de la crisis, en otros momentos viene cuando los países superan profundos baches de distinto tipo, ¿no es cierto? Y Ecuador tiene necesidad de reconstruir la confianza en cada uno de los actores. Y claro, reconstruir la confianza no es fácil. Reconstruir la confianza es un proceso de desarrollo de un sentido de pertenencia a un algo común que tiene un destino común. Los ecuatorianos tenemos un destino común. Y yo, por ejemplo, ayer me he sentido profundamente feliz del partido de fútbol porque restablecimos una confianza en unos señores que lo hicieron muy bien. Los jugadores de fútbol mostraron algo que los políticos no han podido mostrar. Mientras la inteligencia espacial que tiene un jugador de fútbol, mientras la inteligencia emocional que jugaron estos chicos, pudo mucho más como muestra de cohesión, de funcionamiento del sistema, de lo que han podido mostrar la inteligencia política de nuestros representantes. Y ese ejemplo, el del fútbol, es central. Es central porque allí es, por ejemplo, donde la inteligencia no es solamente un problema verbal, y la confianza no es un problema de verbalización, es un problema de construcción de los diversos niveles de inteligencias de todos para poder lograr que estamos embarcados, entender que estamos embarcados en un barco que tiene un destino común, porque si no hay que bajarse de este barco e irse a otro lado. Doctora Saudia Leboyer, ¿por qué el Ecuador no puede llegar a consensos? Como bien citaba Luis Verdesoto, esta semana hubo el triunfo del Ecuador sobre Colombia en el fútbol. Alrededor de eso nos unimos. ¿Y por qué no alrededor de otros problemas exigir a los dirigentes, a los candidatos que planteen soluciones y no solo la demagogia que se vierte en un proceso electoral? Y podemos sumar a la crisis eléctrica el problema de la educación, la salud, la seguridad, el seguro social. ¿Por qué no construir esos consensos? Yo creo que hay dos razones. Una, no hay interés, y dos, no hay representaciones. No hay interés porque eso lo ha demostrado quienes han estado vinculados a la política, especialmente desde unos 35 años atrás. No ha habido mucho interés. La desestructuración de los partidos políticos es muy grave, porque ese sistema de intermediación entre la sociedad y la clase política jugaba un papel importante. Yo sé, con la nueva tecnología, la democracia no se ha adaptado, sus instituciones tampoco, entre los partidos políticos, para poder generar un mayor vínculo con la sociedad. Pero tampoco es que haya, como yo decía hace un momento, haya el interés por la gente que está en la política. ¿Cómo explica que Quito no tenga una representación? ¿Cómo se explica esa soledad en la que se encuentra la capital?
porque es una soledad enorme, es inmensa, es un silencio que realmente ha generado un ruido espantoso. Entonces, para mí es una mezcla de las dos cosas, de la falta de interés y de esta capacidad de no tener representación. Quienes estaban en la política representando Quito, algún momento bajaron los brazos, y eso no solamente es a nivel de los partidos, también pasa con las representaciones gremiales, sean empresariales, sindicales. Entonces, ahí hay un problema de dejarlo así. No sé si es que esto es producto de que Quito no solo ha soportado las huelgas durísimas del 19 a 22, sino que también, como siempre ha sido el centro político, aguantó 10 años de mucho autoritarismo. No sé si por ahí es la explicación, pero yo veo que esas dos como causas de lo que está pasando también en este momento. Doctor Leboyer, ¿cómo ejercer entonces presión en el buen sentido de la palabra para que los dirigentes analicen y emprendan procesos para ir buscando salidas al Ecuador? Es que yo no creo que ni siquiera hay que ejercer presión, simplemente es cuestión de que ellos vean hacia dónde está yéndose el país. Los empresarios pueden hacer mucha empresa y tener una posición económica holgada en este país, no necesariamente en otro país, salvo que hayan ya transportado sus empresas hace algún buen rato y ya tengan un mercado abierto. Si no, ¿cuál es el sentido? La gente que quiere dedicarse a la política, ¿en dónde más quieren ejercer la política si no es también en un espacio tan importante como es, por ejemplo, la capital? Yo creo que no se necesita mucho presionar, sino que ellos finalmente entiendan los grandes riesgos a los que estamos sometidos y que van a ser o se van a agravar mucho en los próximos años. ¿Qué se va a agravar? Dejemos de lado el tema de seguridad y de desarrollo. Vamos a tener cada vez momentos más fuertes como, qué sé yo, el tema climático, el tema de migraciones. No podemos seguir viendo la política solamente desde los bochinches que somos especialistas en armar también en el país, con razón, a veces sin razón, porque la política es muy pasional, pero tenemos un montón de problemas que se nos están viniendo encima y parecería que no los entendemos. Si quisiéramos ver el impacto de, qué sé yo, de las nuevas tecnologías en el mundo económico, pues deberíamos estar tomando precauciones para mantenernos competitivos y para poder tener un futuro para esas empresas y por lo tanto para generar trabajo en el país. Yo creo que hay una cuestión de negación de yo voy a salvar mi espacio, el resto vea cómo lo hace. Voy a poner el ejemplo de la luz. Mucha gente está ahorita más pensando en cómo hago para financiarme mi generador o mi panel solar, porque definitivamente el Estado me abandonó. Entonces, ¿qué empieza la gente? A darse su propia respuesta sin necesitar un Estado. Entonces, ahí vamos alejándonos cada vez más de la institucionalidad, pero finalmente es el derecho que tiene una persona para satisfacer una necesidad. Entonces, yo creo que la gente no le interesa porque no lo ve, no lo quiere ver. Pero claro, el problema personal afecta en general al país el buscar soluciones de grupos, de personas, cuando las soluciones debieran venir desde la institucionalidad. Cito reiteradamente el tema de Colombia, en donde allá se hizo una nueva constitución que rige hasta ahora del año 91, se cambió el marco jurídico y terminaron los apagones hace 32 años. Bueno, Porque se abría el sector privado. se suponía que en el Ecuador estábamos cambiando la matriz energética, o ya nos olvidamos. Que quien fue vicepresidente, el señor Glass, estaba a cargo de los sectores estratégicos y se habló por años del cambio de la matriz energética. Ahí está el cambio de la matriz energética. No tenemos luz, porque no hubo nunca eso. Entonces, a lo que yo voy es, cuando una persona no es atendida por quien debe ser atendida, si es que tiene la capacidad de hacerlo, va a buscar su propia solución. Entonces, si tenemos instituciones maltrechas, en donde todos hemos sido responsables de alguna vez, más todos los problemas que se han enumerado a lo largo de esta conversación, ¿qué le queda a la gente? Empieza a autoatenderse, se vuelve, creo yo, más egoísta y se deja de ver el panorama en general. Entonces yo creo que eso también es una falta de compromiso, porque finalmente la democracia es una construcción diaria, es una construcción continua.
Y más allá que estemos más interesados, según los estudios que hay, o mejor dicho, que haya cada vez más gente interesada en los autoritarismos, eso no es pretexto para que la gente que cree en el sistema democrático deje de pelear. Es que hemos bajado los brazos y eso es grave. Yo creo que por ahí hay que empezar, retomando el tratar de capturar nuevamente los espacios que competen de parte de las personas que quieren hacer política, que les gusta la política o que tienen por lo menos interés en el país, para ir dando una solución. Y eso se construye y no es de corto plazo. Entonces, aquí hay mucha gente que militó en partidos políticos que, ¿qué pasó? Se cansaron, ya se fueron, ahora son analistas, opinadores. ¿Y dónde está el compromiso que había con el país? Es una cuestión de creerse y de hacer que el Ecuador vuelva a ser un país con todo lo que aquello implica, con institucionalidad, con democracia, con respeto a las leyes, con atención a la población. Doctor Jaime Costales, ¿por qué no es posible lograr consensos con lo que usted invocaba, un cambio en la conducta colectiva, a fin de encontrar soluciones, salidas que penosamente las élites, los dirigentes, los políticos no han contribuido en las soluciones, sino al contrario, han llevado a una mayor desestabilización e incluso el caos que se busca periódicamente? Una parte de la causa está en que la discusión política se ha centrado muchas veces en aniquilar al enemigo bajo una concepción caduca, perversa y psicológicamente patológica, que es la teoría de la lucha de clases como camino de transformación social a través de la violencia. Es decir, la ideología marxista caducó hace mucho tiempo en Europa y demostró que ese no era el camino para conseguir los objetivos de la libertad y de satisfacer las demandas de la gente más vulnerable, sino que logró más bien construir totalitarismos brutales y genocidas. Y hemos tenido aquí ese discurso de odio desde hace décadas, pero sobre todo en la etapa del correísmo, que le envenenó el alma colectiva. Es uno de los mayores crímenes que cometió la Revolución Ciudadana, sus dirigentes, por supuesto, porque yo creo que aquí hay que aclarar que buena parte de la gente que adhiere lo hace de buena fe, pero es importante justamente que ellos entiendan que no funcionó ese proceso, que le hizo muchísimo daño al país y que hay que buscar una forma pacífica, no violenta, de transformación evolutiva de la sociedad. Esa es una de las razones, ese veneno que se lanzó con ventilador durante tanto tiempo y que no ha desaparecido, sino que recrudece en las tomas de las ciudades y demás, con esa ideología caduca que por algo en Europa se le declaró, igual que el nacionalsocialismo, ideología criminal. Y entonces hay que ubicar claramente los mayores peligros. El mayor riesgo es que retornaran al poder esos grupos que le destrozaron al país, que robaron como nunca en la historia del país y que quieren solamente impunidad y que solo les falta, poniendo aquí un poco de sarcasmo, pedirle al Papa Santo de Roma que le declare virgen y mártir al líder de ese partido. Entonces, en esa búsqueda de impunidad se envenena más el alma colectiva. Identificado ese programa, ese proyecto nefasto que hay detrás de todo este mare magnum de conflictos sociales y políticos, podemos tratar de buscar como aguja en un pajar un liderazgo de otro nivel que sea mucho más ecuánime, que tenga un proyecto visionario del país y que no tenga en mente solamente el asalto de los dineros públicos. Y ese es un proceso que hay que hacer urgentemente mientras vamos ayudando a modificar la conciencia colectiva. Porque también en el escenario social, Miguel, y con tertulios distinguidos, resulta que hay una degradación profunda de la convivencia ciudadana. Entonces, no solo es problema del poder político, sino que en los barrios, en los entornos más pequeños o medianos y grandes, se puede notar esa falta de convivencia, de respeto al otro, en el ruido excesivo que hay, en la basura, en el irrespeto al vecino, al conciudadano. Entonces es una reconstitución de lo mejor del alma ecuatoriana que históricamente ha existido y es devolverle al país esa sensación de que es un país hermoso y que puede y tiene que ser protegido en una democracia madura, estable y sana. Y ese es un proceso psicológico social porque es la base del comportamiento humano. O sea, tenemos que curar el alma colectiva que está bastante enferma para devolvernos la esperanza y la confianza en nosotros mismos, pero a la vez no podemos convocar a todo el mundo a hacer esto porque hay sectores que lo que quieren es lo contrario. Entonces, en la votación tenemos que excluir
radicalmente a ese tipo de grupos que han envenenado al país y que tanto daño le han hecho. Doctor Jaime González, ¿y cómo lograr el despertar de la gente a fin de que, primero, tome conciencia del momento y segundo, que se busquen salidas y soluciones a los problemas que vive el país? Hay que ir nuevamente conectando con la conciencia colectiva de una manera sencilla, que sea suficientemente persuasiva. Por ejemplo, si estamos claros en que el peligro mayor electoralmente es que regrese un grupo que tanto daño le hizo al país y cuya cúpula era altamente corrupta, ¿no es cierto? Se le puede decir frases sencillas a la gente como esta que propongo. Con Luisa ni a misa. Eso lo entiende cualquiera. El ciudadano común, el campesino, la persona de la calle, el vendedor, etcétera. Y no es problema de una persona, sino de lo que está detrás de ese proyecto macabro de retomar el país para seguirlo devorando a dentelladas. Y también hay que repudiar claramente el proceso de ISA que quiere por la vía de la violencia, aunque yo supongo que ellos van a calcular que este momento que la gente está tan dolida por los apagones y tan asustada por los problemas económicos que trae eso, creo que sería repudiable para la mayoría de ciudadanos que se tomen las ciudades, incendien de nuevo Quito, destrocen los país, ataquen a los militares, a los policías. Creo que más bien eso lograría un rechazo masivo. Entonces yo creo que van a ser más cautelosos en ese escenario que no les va a ser favorable necesariamente. Pero es un trabajo para largo plazo. Construir el país que merecemos es una tarea para la vida entera, pero el primer gran momento que tenemos que hacer es de aquí a las elecciones y evitar que retomen el poder los sectores que tanto daño le han hecho. Doctor Luis Verde Soto, entre los grandes desafíos, primero, la solución que tiene que darse en las próximas semanas a la entrega del fluido eléctrico, el tema del conflicto armado interno, las acciones de protesta que se han anunciado, pero el país requiere salidas y soluciones. En ese sentido, el voto puede ser una herramienta para buscar gobernantes que busquen soluciones y no solo protagonismo político. Mira, yo quisiera seguir de modo ejemplificativo con el partido de fútbol. Cuando se te aglomeran los problemas, como el caso ecuatoriano, que tiene una aglomeración de problemas que pueden fundirse a una crisis imposible de resolver, ¿no es cierto? Eléctrico, seguridad, etcétera. La única forma de resolverlos es uno por uno. Es asumiendo a cada quien su responsabilidad en el sistema político y en el sistema de responsabilidades. En el partido, ¿no es verdad? Nuestros jugadores, que son chicos muy inteligentes, la primera muestra que nos dieron es que saben ubicarse en la cancha. Tienen un sentido espacial, tienen una inteligencia espacial extraordinaria y supieron ubicarse cada uno en la cancha y cada uno cumplir una responsabilidad en la cancha, saber moverse en esa cancha. Lo mismo que en la política, hay que saber ubicarse, la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y qué es lo que debe hacer cada uno en ellos. No solamente supieron ubicarse en la cancha, sino que tuvieron habilidades especiales para hacer cada uno lo que sabe hacer. Saben cómo patean, cómo se mueven, qué driblan, etcétera. Y tú tuviste jugadores que en un momento determinado dejaron la punta y se volvieron defensas. Cuando tienes un vendaval encima, como el que tiene Ecuador en este rato en política, como el vendaval de ayer de Colombia que se ven encima, ellos supieron contener su inteligencia emocional en su lugar. ¿Qué es lo que pasa? Ecuador era un país que entró con 3 puntos menos a la disputa del Mundial. Por favor, no nos dejemos recordar, los chicos están urgidos de ganar. Los chicos perdieron a un brillante jugador, mejor defensa que tiene Ecuador, seguramente a Hincapié, pero todos supieron volver a desempeñar los roles sin perder su perfil de personalidad futbolística, jugaron roles diversos y no dejaron que ese vendaval tuviera puertas de entrada. Un brillante arquero que funcionó del mejor modo posible cuando ya no había resolución posible en la cancha misma, él supo contener hasta el final. Debemos tener un presidente que esté en esa función de arquero ante ese vendaval. Y un trabajo en equipo. Y claro, esto significa que el trabajo en equipo es un sistema. No se juega, los chicos ayer no jugaron como en la escuela en que todos van tras la pelota. Ninguno fue tras la pelota como en la escuela, que todos corríamos tras la pelota para ver quién pateaba. No, ellos supieron ubicarse, supieron dimensionar. Ese momento en el cual yo reivindico mucho, el momento en el cual Hincapié, con altísima inteligencia futbolística, llega y pone en el límite de evitar un gol, pero sale que el costo es su expulsión.
el resto del partido, el resto del equipo se cohesiona y logra reafirmar y evitar que haya ese gol que el otro evitó con un foul, si hubo foul. Yo no sé si hubo foul, no importa. Él lo evitó, la toma de decisiones adecuada en ese momento, en esa coyuntura específica, como en política, también la hizo él en la cancha. Y logró, ¿no es verdad?, diferir el tema a otro momento de responsabilidad, que fueron todo ese conjunto de ecuatorianos que jugaron con una visión estratégica de conjunto y un objetivo de conjunto. En este momento hay que ganar. En este momento hay que sostener un resultado. En este momento hay que jugar frente a este vendaval que nos viene encima, frente a este estadio que se me viene encima. Yo, Ecuador, equipo de fútbol, soy capaz de articular, pero ¿qué articulo? La responsabilidad de cada uno en cada función. El arquero en su lugar, los defensas en su lugar, los medios que pasaban de organizar la ofensiva a organizar la defensa. Ecuador es un país que tiene que estar a la defensiva de narcotráfico, defensiva de la ruptura institucional, defensiva del retorno al pasado. En este momento el Ecuador tiene que volver a funcionar como conjunto. ¿Dentro de qué? De un sano nacionalismo, de una sana forma de ver la nación, de una sana forma de funcionar como nación. Aprendamos de los futbolistas. Yo quisiera que mi país funcione con el sentido nacional que tuvieron los futbolistas ayer. Es decir, no solamente con lo que pudiera funcionar, sino como debe funcionar el Ecuador. ¿Y por qué ese ejemplo, doctor Luis Verde Soto, no acogen los dirigentes, los candidatos, para pensar en función del país, en este caso el triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol, y no en el interés grupal, personal de un caudillo, de un dirigente para llegar al poder? Porque la política ecuatoriana no está orientada por sus genes más sanos, está orientada este rato por sus genes de intereses y generalmente en algunos casos insanos. ¿Cuáles son los genes más sanos que puede tener la política? El entender cuál es nuestra responsabilidad ciudadana. No solamente de votar, sino de construir el control social de la gestión pública y hacer una gestión pública de integridad. Esto es lo que mostraron los jugadores ayer, de que sí es posible que se pueda entender en un resultado futbolístico donde hay un enfrentamiento y hay un contacto físico entre hombres, ¿no es cierto? También entre mujeres que juegan muy bien fútbol, por cierto. Se puede resolver la construcción de un colectivo. Esta construcción de colectivo tiene que ser entendiendo los diversos planos de las inteligencias presentes, sensitividades, las estéticas, las formas de sentirse parte de la nación en cada uno de los ciudadanos. El tema de los ciudadanos no es solamente la manipulación de sus apetitos inmediatos, es entender que el apetito, el hambre, la necesidad de progreso, la necesidad de sentir su pasado. Los ecuatorianos hemos progresado mucho en democracia y estamos ahora otra vez en esta forma a la cual nos inducen, que es la de destruir lo construido. Y Ecuador ha construido en democracia muchas cosas muy importantes en estos años de democracia. En estos 45 años de democracia hemos construido cosas muy importantes que no podemos dejarlas en vilo en este momento. Volvamos a tener esa capacidad constructiva, volvamos a tener esta dimensión de funcionamiento colectivo, volvamos a tener este respeto por las otras inteligencias de los otros, que no es solamente la manipulación de mi interés y el soporte de mi interés, sino son todo este conjunto de inteligencias que tenemos todos los ecuatorianos. Y debo decirte otra vez, qué orgulloso me he sentido de ese equipo. Doctora Saudia Leboyer, ¿por qué ese ejemplo que cita el doctor Luis Verde Soto, de esa cohesión, de ese trabajo, de ese triunfo como equipo de la selección ecuatoriana de fútbol esta semana frente a Colombia, ¿por qué no trasuntar? ¿Por qué en el Ecuador no se puede llegar a acuerdos, consensos y una dirigencia política, dirigencia en general, candidatos, no piensan en la solución, en el triunfo de este país? En realidad no lo sé, porque, a ver, no es la primera vez que el Ecuador ha mostrado agruparse y salir adelante. Puedo citar el ejemplo de la guerra del Cenepa, cuando se dijo ni un paso atrás y todo el país se consolidó atrás de eso y se logró superar un problema, quizás unos problemas que durante muchísimos años fue angular y que marcó la política, no solo internacional, sino también nacional, vinculaciones con la economía, etcétera, etcétera. Yo creo que hay demasiadas ambiciones
ambiciones específicas de determinados grupos. Y cuando digo determinados grupos, no solamente me estoy refiriendo a quienes quieren impunidad, sino también a quienes están vinculados de alguna manera con la criminalidad. Yo creo que no sabemos todavía cómo afrontarla. Todavía creo que estamos en una etapa de sorpresa, como que no sabíamos que esto iba a pasar, lo cual es contradictorio porque es de un tema que se viene hablando desde inicios de siglo. Las primeras advertencias salen realmente hacia el 2002, no es nuevo el problema, y si quieren podemos remontarla un poquito más atrás, desde antes, cuando se iba a firmar la base de Manta, que ya había las alertas de lo que estaba por ocurrir en el Ecuador, pero es ese esfuerzo que hay de hacernos los ciegos o el miedo a ver lo que nos está ocurriendo o lo que nos va a pasar. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con este tipo de comportamientos, podemos decirlo incluso, puede ser hasta medio cultural, esta suerte de negación constante. Entonces, yo creo que ahí radica mucho del problema. Entonces, por más que se hagan análisis, por más que se digan, es como que se inmoviliza la gente. Y también hay gente que de verdad no sabe. Cuando uno trabaja con los más jóvenes, ahí uno nota los grandes vacíos que hay alrededor de la información, de una información que deberían saber, porque es en el país donde van a trabajar supuestamente, o donde van a desarrollar su vida. Entonces, hay una serie de factores que yo creo que provocan mucho este problema. Claro, doctora Saudia Rebolledo, por lo que usted señala, también no hay mucha intoxicación de redes sociales que Sí. más desinforman con las fake news antes que ilustran para el conocimiento real de lo que pasa en un país. Sí, lo que pasa es que tampoco hay una educación mediática donde uno diga, a ver, voy a escoger esto porque me interesa mirar esto. La gente se concentra en el entretenimiento, se concentra en la burla, que lo ven como una forma de humor. Son una serie de factores que están de por medio y que no sabemos y no encontramos la fórmula para que la gente deje de lado la superficialidad, la inmediatez y se preocupe de lo que debiera preocuparse, porque los chicos que hoy día tienen 18, 20 años, en 4 o 5 años más van a estar, o se supone deberían estar en la fuerza productiva del país, deberían estarse comprometiendo con el país. Pero también tenemos generaciones perdidas, o sea, con todo respeto, pero durante esos 10 años de aquella administración, ¿a qué se le acostumbra al funcionario público? A ganar unos sueldos bastante altos sin hacer mayor mérito. Mérito no me refiero al título, sino sin realmente trabajar, sin respetar una cuestión de lo que era el orgullo de ser servidor público, porque hay valores que se han ido perdiendo. Yo sí considero que se tiene que trabajar muchísimo en valores y los valores se construyen desde que la persona es un niño. Se trabaja en la casa, se refuerza en la escuela. Ahora no, o sea, esto es como, lamento decirlo, pero a veces siento que es como para muchos una tierra de nadie. Y eso es lo lamentable. O sea, yo sí me siento profundamente preocupada por lo que está ocurriendo. Creo que es una de las veces que más preocupada he estado frente a lo que puede pasar, frente a repetir errores, frente a esa incapacidad de que la sociedad se mueva, porque está dormida. La sociedad está dormida. No sé en qué está, pero está dormida. Doctor Jaime Costales, este ejemplo de lo que hiciera esta semana la selección ecuatoriana de fútbol frente a Colombia y ganó en Barranquilla, ¿por qué no trasladar a la vida cotidiana para que conciencien políticos, dirigentes, de que la única manera de enfrentar es en equipo, buscando soluciones y no anteponiendo los intereses personales, caudillistas, a una situación que se ha deteriorado en el Ecuador? Es necesario, Miguel, utilizar una suerte de sedazo mental para filtrar a los dirigentes políticos. Y hay recursos de pedagogía social con sencillez y claridad para llegar a la gente. Por ejemplo, podemos apelar a uno de los refranes que utilizaban con mucho acierto y cariño las abuelas y nos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, para las elecciones, dime con quién andas. Ese grupo político que quiere retornar al poder ha guardado silencio frente al genocidio de Venezuela y al robo electoral de Maduro. Y es muy cercano a Ortega. Y coquetea con Putin y con Corea del Norte y con lo peor de la dirigencia política del mundo.
Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese tipo de partidos y de dirigentes no deben jamás retornar al poder. Y con esa pedagogía la gente puede entender sencillamente. Pero sobre todo hay que volver a la idea esta que yo le decía al inicio, Miguel. Estamos ante un apagón de la conciencia colectiva. Entonces, por eso se necesita un liderazgo apasionado, pero inteligente, con una inteligencia política muy evolucionada que le ilustre al país, porque hay una degradación muy grave de liderazgo. Entonces, necesitamos asumir liderazgos transformacionales que inspiren, que movilicen con grandes metas sociales. Y la primera gran meta es evitar que retornen los grupos que son enamorados de la delincuencia transnacional, los grupos que son enamorados de Maduro y compañía, los que guardan silencio frente al genocidio y al robo electoral brutal, insultante que hizo Maduro. Esos grupos deben ser descartados, pero hacerlo con una serena alegría y buscando optimistamente la construcción de un liderazgo diferente para el mediano y largo plazo y reconstituyendo ese tejido social que tan dañado está, pero que empieza por reformar la conciencia colectiva. Volver a hacer que el ciudadano común se apasione sintiendo que cada uno de nosotros es capaz de contribuir a esa construcción, que no es algo ajeno, que no podemos esperar milagros que vengan de un dirigente, sino que es una tarea generosa, colectiva, heroica, valiente. Este es el momento del heroísmo ciudadano. Y en el Ecuador ha habido mucha fuerza del heroísmo ciudadano que hemos puesto en las calles y plazas de manera no violenta varias veces a lo largo de las décadas. Y ahora tenemos que evitar que se nos vuelva a intoxicar el alma de la nación con unas promesas banales de un socialismo corrupto que no solamente ha fracasado en el país, sino que ya hemos visto, acaba de ser sentenciada a 6 años Cristina Kirchner de Argentina, y vemos el colapso de Nicaragua y la brutalidad en la situación de Venezuela. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que buscar en ese sedazo, en ese selector inteligente, la mejor manera de que las elecciones nos den una respuesta positiva, pero a partir de eso viene una tarea gigantesca y heroica de reconstrucción de la conciencia nacional, apasionada por un amor al país y en la identificación de los caminos para volver a tener una democracia cada vez más sólida, más sana, más estable y más próspera, que es el anhelo más profundo de la mayoría de ciudadanos. En definitiva, doctor Luis Verde Soto, ¿cómo reconstituir el tejido social y que haya conciencia colectiva? Porque hay aquí una responsabilidad de ejercer el voto en elecciones, hay una corresponsabilidad de los ciudadanos para elegir bien. La única forma que tienes para lograr reconformar o reencauzar en democracia a un país que está asediado por una cantidad de elementos que distorsionan nuestra ruta, nuestro destino como nación, como comunidad, es votar con la nación en las manos. La nación es votar con un criterio de que vivimos en comunidad, que tenemos un destino común, que hay un bien común, que hay que construir ese bien común y que para eso tenemos que tener un ejercicio público, estatal, común, que beneficie a todos. Y que esta construcción nadie tiene la razón. Todos tenemos la razón e interactuamos con problemas. La democracia tiene inherentemente introducido el conflicto, es porque somos diferentes. Pero eso no quiere decir que no sepamos procesar el conflicto. Y la forma de procesar los conflictos no solamente son el reconocimiento del otro, no solamente consiste en la inteligencia de los proyectos y en la representatividad, significa que todos los que nos sentamos en esta mesa llamada Ecuador y caminamos adelante tenemos una visión de nación. Y la nación básicamente que nos permite vivir en comunidad y que nos dan destino como comunidad. Esto es lo que tenemos que tener otra vez en las manos. Y no es una tarea pequeña, es una tarea grande, es una tarea difícil, es una tarea permanente y es una tarea en la cual nuestra vida se perderá mientras se la va construyendo y esperemos que se la siga construyendo. Nuestro objetivo tiene que ser dejar hechos en cada uno de los roles y responsabilidades que tenemos, dejar hechas las bases que cada uno de nosotros tiene que hacer mientras está vivo. Nada más. Doctora Saudia Leboyer, ¿cómo asumir esa conciencia colectiva para ejercer con responsabilidad no solo el voto, sino el destino del país? Queriéndole un poco más al país.
Pensando justamente en todo lo que han planteado tanto Luis como Jaime, o sea, hay que querer al país, hay que comprometerse con él, hay que ir construyendo poco a poco y sobre todo pensar que estas decisiones que parecen que son, ya voy a votar, no pasa nada, pongo cualquier cosa, lo primero que trae consecuencias y trae consecuencias que nos golpean a todos. Hay diferentes magnitudes, pero nos golpea y nos golpea muy fuerte. Doctor Jaime Costales, ¿cómo asumir esa conciencia colectiva en estas condiciones? Porque tenemos una corresponsabilidad periódicamente ante las urnas y diariamente para tener un mejor país. Un poeta del siglo XX, cuyo nombre no recuerdo desgraciadamente, dice: amor de patria comprende cuánto el hombre debe amar, su Dios, su madre, su hogar y el honor que los defiende. Por ahí está una clave poderosísima, es el amor por el país, que cada ciudadano sienta que el amor de patria comprende todo lo que él y ella pueden dar, y que hay grandes objetivos que nos unen a pesar de todas las diferencias: salir de la pobreza, controlar la violencia al máximo, disminuir radicalmente la corrupción y tener liderazgos sanos, inspiradores, no violentos, de líderes extraordinarios que nos orienten y nos guíen. Eso es todo cuanto el amor comprende, el amor de patria. Entonces hay que devolver a cada uno de los ciudadanos la conciencia de que el amor de patria es la fuerza sustancial que nos debe inspirar y movilizar heroicamente para defender a esa patria, defender la democracia, defender la libertad hasta el final de nuestros días. Muchas gracias por aportar a este análisis en medio de la crisis que vive el Ecuador, los problemas de gobernabilidad, en medio de un proceso electoral, los apagones, el calentamiento de las calles. Por cierto, con esta invocación que se ha hecho, asumir la conciencia colectiva para ejercer nuestras acciones de manera responsable y no irresponsable, que después vienen las consecuencias. Muchas gracias al doctor Luis Verdesoto, analista, politólogo y consultor internacional, la doctora Saudia Leboyer, analista académica Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Jaime Costales, académico en Psicología Social y Política en la Universidad San Francisco de Quito. Muy amables por su valioso aporte. Un abrazo de patria a todos. Gracias y saludos. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.